Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. ¿Qué es la OEA? El día de hoy hablaremos sobre el concepto y el propósito de la OEA. Empecemos. La OEA es la Organización de Estados Americanos y es un organismo internacional que agrupa a muchos países de América. Es más, es el organismo regional más antiguo del mundo. El origen de la OEA tiene como antecedente la primera conferencia internacional americana que se celebró en Washington, que duró desde octubre de 1889 hasta abril de 1890. Allí se acordó crear una Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una serie de disposiciones e instituciones que luego se conocería como un sistema interamericano. Ese es el antecedente más lejano de la OEA, pero este organismo propiamente dicho fue creado en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia desde diciembre de 1951. Luego de ser creada, fue enmendada por primera vez por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967 y que entró en vigencia en febrero de 1970. Esa fue la primera enmienda. Luego se volvió a enmendar por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985 y que entró en vigencia en noviembre de 1998, para después enmendarse otra vez por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996. Y finalmente por el Protocolo de Washington, que se suscribió en 1992 y que entró en vigencia en septiembre de 1997. Como podemos ver, la OEA ha tenido un antecedente que data de antes del siglo XX y a lo largo de su existencia ha tenido varias enmiendas. La OEA fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, es decir, en los países que la conforman, un orden de paz y de justicia, el fomento de la solidaridad, robustecer su colaboración, defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. La OEA reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, jurídico y social del hemisferio. Sus principales pilares son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Veamos ahora los propósitos de la OEA, que son 8. El primero es afianzar la paz y la seguridad en el continente. Lo que se busca lograr es que el continente americano sea un lugar de paz y de seguridad para todos los países que lo componen, o por lo menos para los países miembros de esta organización, ya que no todos los países americanos forman parte de ella, pero la mayoría sí. Esto de afianzar la paz tiene que ver, lógicamente, con prevenir los conflictos que se puedan dar tanto dentro del continente, entre países, como con países de otros continentes. El segundo propósito es el de promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Esto quiere decir que la OEA promueve, o en teoría debería promover, que todos los países miembros sean países democráticos. Una democracia representativa es una democracia que tiene al presidente o a un presidente como cabeza, y a este presidente se lo tiene que elegir cada cierto tiempo. Estos jefes de Estado deben gobernar por un periodo de tiempo. Esto, como lo podemos ver actualmente, no se da en todos los casos. Hay países miembros de la OEA que no tienen democracia representativa.
aunque aparentemente dicen tenerla, en realidad tienen gobiernos más bien dictatoriales. Pero la OEA no puede hacer mucho, ya que aquí dice que tiene que ser dentro del respeto al principio de no intervención. Es decir, la OEA como organismo no va a poder intervenir en esos países. Sin embargo, siempre va a poder dar sus opiniones o ciertas manifestaciones que traten de que en cada uno de los países haya democracia. El tercer propósito de la OEA es prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. Muchas veces se dan conflictos entre países, especialmente en el caso de los países fronterizos. Esto es algo normal, entre vecinos a veces pueden haber conflictos. Lo que hace la OEA en estos casos es participar como observador y como garante de que cada uno de los conflictos sea solucionado de una manera pacífica y que no se vulneren los derechos de ninguno de los dos países. El cuarto propósito es el de organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. Esto quiere decir que si, por ejemplo, algún país miembro es atacado por otro país que no sea miembro o de otro continente, la OEA se va a prestar para organizar a los otros países miembros apoyando al país que está siendo agredido. El quinto propósito tiene que ver con procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, entre los Estados miembros. Una vez más, la OEA actuaría como garante, como observador y en este caso también como árbitro para procurar la solución de los problemas que hayan entre los países. Todo tipo de problemas como pueden ser políticos, jurídicos y económicos. El propósito 6 es el de promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. La OEA busca lograr que cada uno de sus miembros tenga un buen desarrollo en esos tres ámbitos, tanto económico como social como cultural. Y es por eso que hace durante el año distintas reuniones en las que se llegan a acuerdos entre países y en los que se pueden compartir experiencias para que unos aprendan de otros en ese ámbito. El séptimo propósito es el de erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. La OEA en sí no es que tenga presupuesto para otorgar a cada país para erradicar la pobreza, pero lo que hace es promover el diálogo y la cooperación técnica entre los países miembros para que ellos intercambien información y experiencias sobre las políticas que han funcionado en el combate a la pobreza. Además, cuentan con valiosos instrumentos de derechos económicos y sociales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y también mecanismos de seguimiento, en el cual un grupo de expertos hacen recomendaciones a los estados para que puedan mejorar sus políticas públicas, que son clave para la erradicación de la pobreza. Y como último propósito está el de alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permitan dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Los Estados miembros de la OEA han firmado un acuerdo para que haya un límite en el gasto en armamentos convencionales, de tal manera que ese presupuesto que ya no se gasta en armamento se pueda usar en el desarrollo económico y social de los estados. ¿A qué se refieren con armas convencionales? Armas convencionales son carros de combate, vehículos blindados, aviones de combate también, helicópteros de ataque, naves de guerra, misiles y lanzamisiles. Los países tienen que reportar a la OEA cada vez que hacen estas compras y también tienen que decir a quién están comprando estas armas, de tal manera que el organismo sepa cuántas armas de guerra tienen estos países y se puedan dar una idea de la cantidad de dinero que gastan y
de los recursos de armas que tienen ellos. Esto para prevenir de repente algún tipo de conflicto armado que se pueda salir de control. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy.